Hoy en día, esta es una palabra que Dios me regaló, pero yo estaba meditando en qué es lo que Él realmente quería hablarle al pueblo. Y Dios me recordaba de que hay una epidemia realmente que existe a nivel mundial y se llama la religión. Es una epidemia que el hombre creó y que entró a la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué eso es relevante para nosotros? No solamente por nuestro llamado, es porque la religión no es el reino. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo está construido? ¿Cuál es nuestro rol en el reino? ¿Y qué es lo que estamos aquí para hacer? Y cómo a veces la religiosidad nos impide a poder cumplir con lo que el reino nos ha llamado a hacer. El mensaje se llama una fe religiosa. Una fe religiosa. Y este mensaje no es para criticar a nadie específicamente, es para retarnos a nosotros a analizar a dónde estamos parados, qué es lo que Dios me está hablando a mí y posiblemente cuál es, como ven en la imagen, la máscara que todavía yo no me he quitado para poder mostrarle a mi comunidad, a mi familia, a mi iglesia, a mi líder, a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, quién soy yo. Nuestra iglesia vivimos en transparencia, no hablamos cosas que no hemos vivido, no enseñamos algo en lo cual no hemos pasado. Y tenemos un llamado a realmente aplastar la religiosidad y amar a una persona que viene de un trasfondo religioso y poder recibirlo y mostrarle que esto no se trata de una religión, esto se trata del reino de Dios y qué es lo que Él nos ha llamado a nosotros a hacer. Una fe religiosa significa que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y Dios nos para en el camino y dice: eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Eso no es por qué te traje aquí a este mundo. Y vamos a estudiar la palabra que muchos se la saben de memoria, pero hoy vamos a desmenuzarla un poquito y ver qué es lo que el Padre quiso decirnos a través de esta escritura. Esta escritura habla de el reino y habla de una palabra que es justicia. Justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si tú has estado en la iglesia, lo has leído 100,000 veces. Pero hoy mi meta es que Dios te hable diferente para tú ver una perspectiva nueva de lo que Dios plasmó aquí. La misma escritura, pero una revelación nueva. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y a veces la gente para ahí y dice: y todo se te hará añadido. A mí me ha pasado y dice: busca el reino de Dios y todo te deberá. Y se nos olvida una parte. En inglés le he escuchado muchas veces: seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Y yo digo: faltó una partecita ahí. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No significa que tú vas a ser el juez en la vida de nadie. No significa que justicia es que tú juzgas o que tú justificas algo. La palabra justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de mis acciones. Eso es justicia. Es actuar de una manera honorable con Dios,
No con mi líder, no con mi pastor, no con mi líder del grupo de apoyo, no con mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo. Es una relación honorable con Dios y con otras personas. Y con otras personas. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa buscar el reino y su justicia? ¿Qué significa para ti eso? Busca el reino. ¿Qué es el reino? Buscar primeramente Dios. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué significa el reino? ¿Cómo se describe un reino? No solamente es Dios, es algo que Dios creó. El reino. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los conceptos de un reino y los principios de ese reino? Tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. Si no sabemos qué es, cuáles son los principios del reino, si nosotros los estudiamos, los entendemos y los vivimos, vamos a estar viviendo de acuerdo a la palabra. Pero si no sabemos describir qué es el reino, cuáles son los conceptos del reino que Dios plasmó, que Cristo vivió, y qué es lo que, si realmente lo entendemos y lo estamos viviendo. Si no lo entendemos, no lo podemos vivir. Ok, primer punto. El reino es una idea. El reino es una idea creada por Jehová. Amén. Y la palabra, incluyendo Mateo 6:33, no es una religión. La palabra no es una religión. La palabra de Dios en los 66 capítulos nos habla a nosotros sobre un reino. Y Jesús en su vida vino a este mundo a traer el reino y no una religión. Pero nosotros en nuestra humanidad nos hemos equivocado en el camino y hemos creado diferentes religiones, y por eso le puse el título, una fe religiosa, porque es una fe que está sustentada en una religión. Y les quiero hacer una pregunta estudiando este tema. ¿Quién es? Y no digan Satanás, porque la respuesta no es Satanás. Le voy a dar un clue. ¿Quién es el enemigo más grande del reino? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Not you. ¿Nosotros? La religión. La religión es el enemigo número uno del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la religión parece ser un sustituto al reino. Parece ser un sustituto al reino. La religión pretende decirle, póngale cuidado, al hombre que no tiene lo que el hombre busca. La religión pretende decirle al hombre que tiene, lo que el hombre busca. O sea, la religión le dice, si tú quieres acercarte a Dios, ven a mi religión. Si tú quieres acercarte a Dios, haz esto. Si tú quieres acercarte a Dios, sirve. Haz esto, haz lo otro. Entonces, ¿qué pasa? La religión le dice al ser humano que no tienen que buscar más, que lo que ellos estaban buscando lo pueden encontrar en la religión, incluyendo el cristianismo. Que cuando llegaste a ser cristiano, ya llegaste. Que cuando llegaste a ser cristiano no hay más nada que el ser cristiano. Y la meta de Dios no fue esa. La meta de Dios, a través de quién, de su Hijo, fue reestablecer su reino. La palabra reestablecer, ¿qué significa re? Significa que algo ya existía y ahora lo está volviendo a establecer. Significa que el reino ya existía y Dios le entregó a quién dominio. ¿A quién Dios le entregó dominio? No.
Dios le entregó dominio a Adán. Y Adán, por su pecado, perdió su dominio. Entonces Dios manda a su Hijo para restablecer su reino. ¿Estamos entendiendo lo que significa el reino? Hemos hecho el proceso de la redención más importante que el propósito por la redención. Les voy a explicar. Construimos una religión sobre el proceso, ignorando el propósito. El reino es el propósito del proceso. Una vez alguien me dijo a mí, yo tenía un imperio. ¿Sabe lo que es un imperio? Mucho dinero, negocio y todo. Y una vez el pastor Jaime García en una clase dijo, el ser humano no fue puesto en la tierra para construir imperios. El ser humano fue puesto aquí en la tierra para edificar el reino de Dios. Construimos una religión sobre el proceso, ignorando el propósito. El reino es el propósito del proceso. El reino. Por ejemplo, si tu carro se te daña y lo llevas al mecánico, ¿qué hace el carro? Te moviliza, ¿cierto? El carro te lleva de punto A a punto B. Cuando el carro se te daña, ¿qué no tienes? Aparte de no tener el carro, ¿qué no tienes? La posibilidad de movilizarte, ¿cierto? Llegas tu carro y lo llevas al mecánico y le dices, por favor, ¿me lo puedes arreglar? No puedo moverme, estoy incapaz. El mecánico lo revisa, te dice, tenemos que cambiarle el aceite, limpiarle el coolant, cambiarle 2 llantas, el alternador está malo, y tú dices, ok. Tu propósito en ese momento con el mecánico es restablecer no es restablecer tu carro, tu movilidad. Restablecer tu movilidad. Recibes el carro, tú no glorificas al mecánico, aunque él hizo el trabajo, porque ahora eres móvil nuevamente. Pero la religión nos ha desenfocado totalmente de los principios y los conceptos del reino. Y fijamos nuestros ojos posiblemente en el mecánico y nos arrodillamos al mecánico y decimos, no, es que, wow, mira lo que hizo. En vez de fijar nuestros ojos en el reino. Y por eso la religión es tan dañina. Nosotros tenemos mucha compasión por los religiosos. ¿Sabes por qué? Porque son los más difíciles de romper. ¿Quién crucificó a Cristo? Los religiosos. ¿Quién dijo Jesús? Hipócritas. ¿A quién le llamó? A los religiosos. Y a veces nosotros dentro del cristianismo nos parecemos igualito a los que Jesús le llamó hipócritas. Y no nos damos cuenta. Y ese es el problema. Que estamos viviendo en una negación con esa máscara puesta, jugando a la iglesia, jugando a la restauración, pretendiendo ser algo que no soy, enseñando cosas que yo no he vivido, o áreas que yo realmente Dios no me ha sacado de ahí. Yo tengo cero autoridad de hablar de algo en lo cual Dios no me ha sacado de ahí. Yo puedo ministrar y hablar del alcohol y las drogas porque tengo 3 años sobrio de eso para la gloria de Dios. Cuando vives ese proceso, sales de la religión y entiendes que la autoridad no es tuya. Dios te la ha concebido para edificar su reino. Su reino. Y preparar la iglesia. ¿Cómo se dice misconception en español? El misconception o la
La falta de, no es falta de entendimiento, es misconception, es una conceptualidad errada del hombre ha producido la religión. Es la manera, la religión, ojo, es la manera que el hombre ha creado para intentar llenar sus vacíos. La religión es el intento del hombre, del ser humano, llenar sus vacíos. Por eso hay un dicho de Mao Zedong, y después lo dijo Karl Marx, que es: la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo, porque los hace sentir algo, es una droga. Es igual a inyectarte heroína o ver pornografía o ver. La religión te hace sentir algo por un tiempo y después vuelves a ese mismo vacío. Y de eso no se trata el reino. ¿Cuáles son algunos conceptos del reino? El mensaje completo de la Biblia está construido sobre un reino, a donde existe un rey, un reino y su familia de realeza. Hay un rey, hay un reino donde el rey gobierna y reina, y hay la familia de ese rey. ¿Quién es la familia de ese rey? Nosotros. Nosotros somos esa familia, pero no nos comportamos como hijos y hijas de un rey, porque hemos permitido que la religión nos atropiece. Pensamos que por nosotros hacer algo nos vamos a ganar la eternidad, una bendición, y es por gracia que somos salvos. Pero la religión nos ha confundido, ha trastornado las cosas y nos ha hecho pensar de una manera incorrecta. Y Dios quiere ahora que nosotros empecemos a enfocarnos que nuestra obra es una obra del reino, y estudiemos los principios. Todas las otras fe que existen, hinduismo, budismo, taoísmo, islam, los ateos, todas las otras personas que creen en otras cosas, ¿qué están haciendo? El hombre está en búsqueda del reino, de un reino. No sabe qué es lo que está buscando, pero conscientemente o subconscientemente lo que están buscando es un reino. Cuando Jesús hablaba con los discípulos y cuando hablaba con la gente, con la mujer samaritana, ¿de qué hablaba? Del reino. Él siempre hablaba del reino. Él fue el que dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que yo estoy buscando, necesitando, se me va a venir, va a ser añadido a mi vida después que yo entienda y viva el reino y su justicia. Nosotros, como seguidores de Cristo, sembrando en su reino, solo podemos interpretar a través de nuestros conceptos. Significa, si yo tengo un concepto errado sobre algo, todo lo demás está mal. Si yo pienso que la pieza del alternador del carro es esta y pongo otra, el carro no va a funcionar, no lo voy a poder reparar. En mi concepto está incorrecto. Pero nadie nos enseña esto. Nadie nos habla de dime 3 principios del reino de Dios. Hold on, time out. ¿Cómo así? Dime 3 principios del reino de Dios. Dios es grande, soberano. No, esos no son principios. Los principios del reino de Dios nunca cambian. Siempre son los mismos principios. No tenemos que dar nuestra opinión de nada. Simplemente enseñar los principios del reino. Un reino no es una religión. ¿Cuál es un concepto?
del reino. Un rey no se aparece en ningún lado sin antes no enviar a un mensajero. Si va a venir el rey de Saudi Arabia a visitar Washington, D.C. o a visitar tu casa, antes de él montarse en un avión y venir acá, él va a mandar su equipo, ¿cierto? O vamos a hacerlo más fácil, como estamos aquí al lado de Washington, D.C. Antes de que el presidente vaya de aquí a visitar a Miami, Florida, ¿quién va antes que el presidente? El servicio secreto. 30 días, 60 días van antes de. ¿Qué están haciendo? Preparando el camino para el rey. ¿Quién preparó el camino de Jesús? Juan antes de que el rey se aparezca, él manda un mensajero. Mira lo que dice Mateo 4:17, la Reina Valera 1960. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando? Del reino. ¿Pero de quién? De él mismo. Porque ya Juan había preparado el camino para que el rey viniera. Y de igual manera, yo se lo repito y se lo repito y se lo voy a seguir repitiendo. Nosotros tenemos una responsabilidad de preparar la iglesia, preparar el camino, sanar la novia para la segunda venida de Cristo. La primera venida la preparó Juan el Bautista. Ahora nosotros tenemos que preparar la novia. ¿Cómo la preparamos? Sanando nosotros primero. Trabajando nosotros primero en nosotros. Jesús vino a restaurar lo que el hombre perdió. Jesús vino al mundo a restaurar lo que el hombre perdió. En estos momentos, quiero que me respondan sí o no. ¿Estamos en el reino? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Quién dice no? Levante la mano. ¿Quién sabe? Dice ayúdenme. Nosotros tenemos dos metas: ocupar, influenciar para el reino. Y mira esto: el cielo no está supuesto a verse como la tierra. Olvídense de Eliana y pongan cuidado. El cielo no está supuesto a verse como la tierra. La tierra está supuesta a verse como el cielo. La única manera de que podemos saciar nuestra hambre espiritual es a través del reino. Es la única manera. El ser humano y la religión nos intenta decir de que haciendo estas cosas puedes saciar tu sed. Y no es así. Por eso, todos los años que hemos sido cristianos, todavía existe una parte vacía en nosotros antes de llegar a un proceso de restauración. Por eso el proceso de restauración tiene tanto valor frente al reino, porque el proceso de restauración le dice a la persona: la religiosidad en la que has estado viviendo no es lo que yo quiero de ti. Yo quiero que tú pares y no hagas nada para enseñarte qué es mi reino y qué es lo que yo tengo preparado para tu vida. Pero la religión, ¿qué te dice? No. Toma lo bueno que te van a enseñar en ese curso de restauración, pero no dejes de servir, porque si dejas de servir, quizás no entres a la eternidad. Porque recuerda que Jesús vino a servir. Jesús era perfecto. Nosotros no somos perfectos. Jesús no tenía defecto. Por eso Él vino a servir. Y está bien servir después de que uno sana. No podemos seguir jugando la religión, intentando servir a nuestro prójimo y estando herido.
No funciona. Todo lo que está hecho aquí arriba va a contaminar a las personas que la escuchan. Y las iglesias somos una sola iglesia en Jesucristo. Estamos llenas de personas que estamos practicando una religión y no viviendo los principios del reino aquí en la tierra. Por eso le puse una fe religiosa. Para poder empezar a entender los principios y los conceptos del reino, tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Parte de mi forma de pensar es decir, número uno, ahora entiendo que la religiosidad en la que he estado viviendo por 20 años, por 5 años, por 7 años, desde que me hice creyente, no es lo que Dios quiere para mi vida. Esa es la primera forma que tienes que cambiar tu pensamiento, tener suficiente valentía para decir, lo he estado haciendo mal. Y está bien. Pero la palabra nos enseña en Proverbios 23:7 que de la manera que el hombre piensa, así es. Y así continúa haciendo. Dios quiere realmente renovar y cambiar nuestra forma de pensar, me salió en verso y sin esfuerzo, para poder entender el reino y edificar su reino y sanar su iglesia. Si nuestros conceptos están mal, todo está mal. Si nuestros conceptos están mal, todo está mal. La religión nos quiere enseñar de que haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo nos vamos a ganar aprobación, aceptación, posición. Oh, wow, es que tuviste una célula en tu casa y llegaron 60 personas. Mi hermano, tengo que promoverte de ujier a pastor de juveniles, porque hay 60 llegando a tu casa. Mira el fruto. Y la persona sigue viviendo en tinieblas. Y la persona sigue con una máscara puesta. Y la persona sigue en problemas matrimoniales que nunca han podido confesar, porque se sienten que si lo confiesan, los bajan de aquí primero y los sientan acá, o allá atrás mejor dicho, y los 60, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser responsable. Dios se va a encargar de las ovejitas. Dios se va a encargar de cada uno de sus hijos. Dios ama a sus hijos más que tú siendo líder. Y algo que he aprendido en este tiempo, que lo tomo muy seriamente, es el que predica. Santiago, esto no era parte de la prédica, pero lo pueden apuntar. Santiago capítulo 3 versículo 1. Y el que predica será juzgado más estrictamente. Significa, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros. No muchos de ustedes deben ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otra versión dice, y el que predica será juzgado más estrictamente. Y la religión nos permite seguir haciendo y predicando y haciendo eventos y haciendo conferencias y haciendo sin sanar nuestros corazones. Y pasan 12 años, me divorcié 2 veces y sigo haciendo lo que hacía antes. No hay un pare. ¿Por qué es tan difícil para el cristiano parar? Porque estamos viviendo en la religiosidad, en una fe religiosa. No estamos viviendo en los conceptos y los principios del reino de Dios en la tierra.
Dios quiere que nosotros seamos modelos de lo que pasa en el reino, aquí en la tierra. Por eso agarró a Adán, a Eva y los puso en el jardín y les dice: ustedes tienen dominio de la tierra, de los animales. Por eso Jesús vino a este mundo a restablecer el plan original del Padre. Y Él quiere que nosotros tengamos dominio sobre la tierra. Pero ¿cómo voy a tener dominio sobre la tierra si no tengo dominio propio sobre mí mismo? Si no puedo dejar de ver eso. Que cada uno sabe lo que es eso. Las cosas que no agradan al Señor. Ese es mi fan número 1. Entonces, las dos cosas que Dios quiere que nosotros trabajemos es el reino y su justicia. Si nosotros buscamos primeramente el reino y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Señor, es que yo quiero 50, esa es una de mis oraciones. Señor, bendícenos con 55 acres específica de terreno para Jump, Señor, porque yo sé que ahí vamos a tener nuestra comunidad, un centro de restauración, y yo oro por todo eso. Pero antes de que Dios me conceda eso, si es su voluntad, primero yo tengo que vivir una vida plena, buscando su reino todas las mañanas cuando me levanto en mi intimidad, como hizo Jesús, y su justicia. Vivir una vida honorable frente a los ojos de Dios y a las otras personas. Amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. Pero no podemos seguir jugando a la religión. No podemos seguir pensando que la manera en que estamos viviendo está bien, cuando la manera que estamos viviendo es una religiosidad tremenda. Hermano, ¿cómo estás? Sano, próspero y bendecido. Shandaraba. Y empieza a hablar: hermano, solo te pregunté cómo ibas. No, hermano, en victoria. Imagínate. Y estaba a punto, en fuego del Espíritu. Y lo botaron del trabajo ayer. Confiando en el Señor. Amén, mi hermano, pero bájale 2, porque hay una realidad que tenemos que vivir. Y tenemos que realmente, como iglesia, empezar a demostrar que estamos viviendo los principios del reino. Hay muchas personas con las que yo hablo, y con esto termino, y me dicen: mi hermano, si la gente dentro de la iglesia son peor que la gente en el bar y en la discoteca. Por lo menos en el bar y en la discoteca son reales. Me hablan a calzón quitado. Me hablan las cosas como son. No andan con esta máscara puesta siempre. Y por eso los cristianos tenemos tan mala fama frente al mundo. Y la noticia del día es que Jesús vino por ese pecador que está en ese bar. Y Él nos quiere usar a nosotros para evangelizar, para hablar, para amar y para ser real con ese pecador. Y que ese pecador diga: wow, con esta persona yo puedo sentarme a hablar del reino de Dios. Porque siento en el espíritu que no son falsos. Que cada vez yo quiero hablar de una situación que tuve con mi abuela y viene con la Biblia: mi hermano, lo que tú tienes que hacer es, mira, leer esto, porque... Y no podemos ni sentarnos a hablar. ¿Qué te gusta hacer? Estamos tan envueltos en la religión que la gente del mundo no quiere nada que ver con nosotros. Porque hemos levantado esa bandera de la religiosidad, en vez de tener plasmado en nuestro ser un mapa que digo: yo vivo y sirvo el reino. Yo no ando con una banderita religiosa o una Biblia listo para darle biblazos. Más adelante voy a predicar sobre Cristo y cómo Él se sentaba al mismo nivel que el pecador. Cuando Él se sentó al lado del pozo con la mujer sunamita, Él se sentó, samaritana, se sentó en ese pozo con esa mujer samaritana y habló con ella, tú a tú.
Eso no lo hace un religioso. Los religiosos le decían: ¿y por qué estás sentado con ella? ¿Por qué estás hablando con ella? ¿No sabes que nosotros no hablamos con esa clase de personas? ¿Por qué estás hablando con ese adicto a esto? ¿Por qué estás hablando? Y por eso la gente no quiere saber nada de las iglesias. Porque estamos más enfocados en la religión que en la relación entre hermanos, que en la relación entre el reino y nosotros. Las personas saben cuando tú estás siendo real, cuando tú puedes tener una conversación como Jesús la tuvo. Pero antes de poder tener esas clases de conversaciones con la gente, tenemos que primero buscar el reino de Dios. Tenemos que primero tener esa intimidad con Él. Y en esa intimidad, ¿qué nos va a regalar? Revelación. Te va a mostrar que esto no es una religión. Esto es mucho más grande que una denominación. No, es que en nuestra iglesia la doctrina es que tienes que bautizar a la persona en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre. Eso es doctrina. Eso son cosas humanas. Eso no es el reino. Y Cristo quiere que nosotros empecemos a entender y estudiar el reino de los cielos. Y que nosotros seamos un espejo de lo que pasa en el cielo aquí en la tierra. Verdaderamente que nuestras vidas sean transformadas para poder dar un testimonio real y que otras vidas sean cambiadas por Él utilizando nuestro testimonio y nuestra historia. Amén. That's it. That's all I got. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Se te será añadido. Busca primero el reino. En esta semana la tarea es: Señor, ¿cómo tú quieres que yo busque tu reino? ¿Cómo? Enséñame a buscar tu reino. ¿Qué significa? Pon personas en mi vida que me edifiquen y me ayuden a entender qué es tu reino, a desarrollar esa intimidad con Él. No tenemos que inventar muchas cosas, solo tenemos que estudiar, aplicar y enseñar los principios del reino, que nunca cambian. Los principios del reino son los mismos para siempre. Amén. Mateito, there's a song called Aquí en la Tierra by Aquí en la Tierra. Esta canción, nos ponemos de pie y vamos a orar. By, I forget the artist. Aquí en la Tierra. Se las regalo como tarea. Aquí en la tierra es que el Señor está buscando una generación que se levante aquí en la tierra para hacer lo que está pasando en el cielo. Y que podamos vivir de esa manera.